Y probablemente, después del Mundial, yo creo que va a pegar el salto. Después del Mundial lo veo jugando en el Manchester United doble 5 con Casemiro, o lo veo jugando tranquilamente que se lo lleve Graham Potter al Chelsea, no sé. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción editorial. ¿Cómo lo podemos poner? Bueno, lo cierto es que vamos a traer el top 10 para nosotros, como siempre, para Suda. Claro está que no es un top definitivo, cada uno puede tener lo suyo, cada uno puede elegir quién le gusta más, qué le gusta menos. Si hay algún jugador que no pusimos en el top que le gustaría agregar, si quieren que hagamos una segunda parte, porque hay muchos sudamericanos, muchas joyitas sudamericanas que van a jugar su primer mundial, y en este caso pusimos 10 nada más. Pero pueden ser muchos más, podemos hacer un segundo top, pueden dejar en los comentarios, como les digo, cada uno arma su top a su gusto. Y otra de las cosas que voy a decir, previo a arrancar ya con el jugador número 10, es que no está acomodado por orden de quién nos genera más expectativas, quién nos gusta más, quién nos gusta menos, no está ordenado por eso. Traté de meter un país sí, un país no, un país sí, un país no, o sea, para que no sea tan repetitivo. Y también lo que les voy a decir es que traté de meter la mayor cantidad de las selecciones sudamericanas que tenemos acá. Si quieren que también hagamos por la parte de CONCACAF, lo podemos hacer, porque también hay jugadores como Alphonso Davies, entre otros, que nos despiertan mucho interés. Y bueno, si quieren podemos hacer un top también de Centroamérica, de CONCACAF. Pero bueno, vamos a arrancar. Ahí ya lo están viendo. O sea, no va a ser un número 10. O sea, no va a estar tan hablado como si hago en mi canal de historias, que yo, Janito. Ahí sí lo hago más con voz en off, más tranquilo, con más edición. En este caso es más relajado, de análisis. Es más, esto se podría hacer tranquilamente en directo. Sin embargo, no lo hago en directo porque todavía no recibí el apoyo que creo que merecemos para hacer algún directo. Así que si quieren que hagamos directo, rompan a likes este video, que de la mano del mundial quizás arrancamos. Quizás podemos empezar con los directos y empezar a hacerlo cada vez más seguido. Y bueno, y que se transforme ya en rutina hacer directos. Pero vamos a arrancar con el número 10. En el número 10 lo tengo a Fede Valverde, que le voy a dar play mientras miren, disfruten un poco de sus jugadas. Recordemos que Fede Valverde se pierde el Mundial de Rusia 2018 por, me animaría a decir, una decisión equivocada o quizás acertada por parte del maestro Tavares, que lo deja fuera. En su momento tenía mucha competencia en la mitad de la cancha, y además Fede no era lo que es hoy en día. No es el jugador maduro que es hoy en día. No sé si tenía el mismo rendimiento, el mismo nivel, porque en ese momento jugaba en el Real Madrid Castilla todavía, o sea, en el Real Madrid B, mejor dicho, y no estaba todavía a la altura de lo que puede ser un mundial, quizás. Lo cierto es que últimamente ha crecido un montón. Me animaría a decir que hoy en día, si armamos un mediocampo a nivel mundial y a nivel también sudamericano, está metido. Está metido por rendimiento, está metido por nivel. También hay algo que me van a decir, sos un tarado diciendo eso, pero le voy a ser completamente sincero. El carisma que tiene este chico también te lleva a decir qué gran jugador. Por más que no sirva dentro de la cancha el carisma, pero fuera de la cancha te lleva a decir, che, Fede es un crack, es un genio. Es un genio fuera de la cancha, es un genio dentro de la cancha. ¿Qué más se puede pedir? Encima últimamente ha hecho muchos goles, estuvo en modo goleador. Miren estos golazos que mete de afuera del área, de volea, de lo que quieran. O sea, puede meter goles como quiera. El otro día, hace 2 semanas, 3 semanas, hizo un gol maradoniano. En fin, está jugando muy bien Fede, que no solo mete goles, también asiste. Ahí lo están viendo en modo asistidor. Recupera. Tiene la garra charrúa a flor de piel y se nota. Bueno, vamos a terminar con este gol para pasar ya de derecho al número 9, porque si no, no vamos a terminar mal. No vamos a terminar más, perdón. Y bueno, con ese nos despedimos de Fede. En el número 9, cerrando el número 10, Fede Valverde le va a aportar mucho a la mitad de la cancha de Uruguay, y creo yo que hoy en día es el jugador fundamental en ese mediocampo. Si falta Fede, falta un pulmón, básicamente. Ahora sí, número 9. Número 9 tenemos a Vinicius Junior, que es otro de los que se perdió Rusia 2018. En este caso se lo perdió por una cuestión futbolística también, de que estaba atravesando un momento diferente al que está atravesando la mayoría de los jugadores que hoy en día van a ir al Mundial.
Lo que le pasó a Vini es que en ese momento se estaba yendo de Flamengo hacia el Real Madrid. Y en ese cambio de aire, en ese cambio de oxígeno, lo que había dicho Tite es que no estaba como para tener, además de ese cambio que tenía que hacer, además de esa adaptación que tenía que hacer, no estaba como para poder dedicarle el tiempo a la selección. Obviamente son excusas que ponen los entrenadores para no hacerlo sentir mal al futbolista. Es decir, che, no te llevo por una cuestión de que hay jugadores en tu posición que están en mejor nivel y yo considero eso. O sea, no va a salir a decir eso el técnico. Y Tite lo que dijo fue eso, que en ese momento se estaba yendo al Flamengo, que todavía tenía que hacer un periodo de adaptación y por eso no termina yendo al Mundial de Rusia 2018. Con el pasar de los años, con el pasar de los partidos y también con el salto que pega del Real Madrid B hacia el Real Madrid A, en este caso, de la mano también, creo yo que fue de Zidane, si no me equivoco, el que lo termina haciendo saltar. Además de Valverde, también se llevó a Vinicius. Otro con una historia similar a la de Valverde, del Real Madrid a Real Madrid A, de Real Madrid B mejor a Real Madrid A. Y de esa manera terminó dando buenas actuaciones. Es más, a las pruebas me remito. Final de Champions de este año, termina haciendo el gol de la final. O sea, viene jugando muy bien Vini, viene en un nivel altísimo. Y si bien es cierto que en la selección no está cumpliendo un rol como el que sí cumple Valverde, por ejemplo, en la selección uruguaya, hay que decir que este chico cuando llegue al Mundial para mí va a ser trascendental en esa selección. Por más que Brasil tenga jugadores por donde lo mires, que el Brasil B sea mejor que cualquier otra selección, o sea, yo entiendo esas cosas. Pero este chico, a medida que pasen los partidos, va a ser cada vez más importante. Así que simplemente para tenerlo en cuenta. Y con ese gol nos despedimos y vamos al número 8. En el número 8 tenemos a Darwin. Bueno, Darwin Núñez, ya lo conocen en el canal, la mayoría, el que no lo conoce. Delantero uruguayo, muy joven todavía. Creo que tiene 21 o 22 años. Puede ser 21, creo que tiene. Se perdió la Copa América, la última Copa América. Que estaba atravesando por un gran momento Darwin, mirá el golazo que mete en el Benfica. Estaba atravesando por un momento increíble, era el goleador del Benfica, de hecho, el goleador de la Liga Portuguesa junto a Lucho Díaz, también palo a palo en la última Copa América. Y bueno, por una cuestión de lesión en su rodilla, esa maldita rodilla que tantas desgracias le trajo en lo que fue su crecimiento de adolescente, podemos decir. Le termina pasando factura previo a la Copa América, por eso no llega a jugar la Copa América, de hecho. Y en el Mundial de Rusia todavía no estaba como para... O sea, no estaba en los planos, recién estaba dando sus primeros pasos en el Mundial de Rusia, así que no pudo estar en el Mundial de Rusia. Entonces va a debutar en su primer Mundial, obvio. Darwin Núñez, otra de las joyas sudamericanas que va a tener su primer Mundial y que esperemos que no sea el último, que siga. Que tenga muchos más, al igual que todos los que están en este top. Ojalá tengan muchos más mundiales y que sigan creciendo como futbolistas, porque si hay algo que tenemos en este top es que son todos jugadores que creemos que van a seguir creciendo, que obviamente que están en un nivel altísimo, pero van a seguir creciendo y van a ser top mundial. Así que dicho eso, bueno, terminamos con este gol de Darwin y pasamos, no tengo mucho más para agregar de Darwin, ya saben lo que juega una locura. En el top número 7 estamos ya. A ver, sí, 7 creo que es. Bueno, si me estoy pifiando, ustedes me corregirán abajo en los comentarios. Top 7, uno de los jugadores que más hype me despierta. Y les voy a explicar por qué es el que más hype me despierta. Porque últimamente en el Manchester United está siendo un jugador totalmente distinto a lo que venimos viendo. O sea, es el jugador que le levantó... Miren esta jugada. Es el jugador que le levantó el ataque básicamente al Manchester. El otro día jugó con Cristiano, la rompieron los dos en Europa Leagues. La rompieron los dos, jugaron a un gran nivel. Y este chico debutó, hizo un gol. El otro día vuelve a entrar, hace otro gol. Es un jugador gana partidos. Y va a tener su primer mundial. Ojalá, todo esto es si los convocan, claro está, ¿no? Y no se lesionan. Así que toco madera, me toco el izquierdo. Ojalá que los convoquen. En este caso Anthony, muy joven, muy jovencito todavía, tiene mucho por delante. En cuestión de una temporada saltó del Ajax, creo que fue que saltó al Manchester United. Y bueno, eso también habla mucho del scouting que tiene el Ajax, que ha llevado jugadores como Lisandro Martínez, por ejemplo, también, otro sudamericano. Y bueno,
nada, cuestión, Anthony, jugador que va a ser su primer mundial también, que no va a ser el último y que probablemente sea un momento de un antes y un después para Anthony el mundial. Probablemente así sea, no sé, veremos, ¿no? Listo, pasamos al número 6. En el número 6, el Cuti Romero, el primer argentino que traemos al top, en el número 6. Cuti Romero, un jugador de los que más me gusta a nivel defensivo, junto a Piero Hincapié, son los dos defensores sudamericanos que más me gusta ver, que más me gusta analizar y que por supuesto más disfruto de ver. Más disfruto de ver, porque saben que los centrales por lo general tienen esa cuestión de ser ásperos, de raspar, de lo de siempre. Pero en este caso, Cuti Romero y Piero Hincapié reúnen las dos cosas de los centrales. Una buena salida, o sea, un buen juego ofensivo, que podemos decirlo como ofensivo, y a su vez también esa capacidad de tirarse al piso, de raspar, de pegar una patada cuando hay que pegarla. Y eso no quiere decir que esté mal, Eso no quiere decir que esté mal. Estamos diciendo una buena patada que sirva para que sienta el rigor el delantero. No es de mala leche. Ojo, no es de mala leche, es una patada para que sienta el rigor. En este caso, Cuti Romero y Piero Hincapié lo reúnen los dos. Son dos centrales de la zamputa, lo voy a decir así. De la zamputa, los dos centrales. Así que me pone contento que también estén en el mundial, que llegue, ojalá. Y va a jugar su primer mundial, ojalá no sea el último. También un defensor con mucho futuro. Mucho presente también en el Tottenham, en la liga más competitiva del mundo, que es la Premier League. Y bueno, viene siendo de los jugadores que más duelos gana a nivel defensivo en el Tottenham. Así que, bueno, seguimos en este caso en el top número 5, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, top número 5, Piero Hincapié. Pierito Hincapié lo tenemos acá en el top 5, el número 33 del Bayer Leverkusen, que está atravesando un gran momento a nivel local y a nivel internacional, porque en la selección es de los jugadores más importantes del ciclo Alfaro, de los jugadores que tomó la batuta en aquella Copa América del 2020 fue, ¿no? 2021. Bueno, en la última Copa América que se disputó el año pasado, sí, 2021 fue. En la Copa América del 2021 jugó su primer partido en la selección ecuatoriana. Y a partir de ese momento, Gustavo Alfaro nunca más lo sacó de la cancha. O sea, si se perdió partido fue por amonestación o por roja. O por alguna lesión. Pero siempre que estuvo al 100% y estuvo a disposición, terminó siendo titular. Y también en parte se debe al buen nivel que está teniendo a nivel europeo, que despertó el interés del Tottenham, por ejemplo, uno de los equipos que lo quiso incorporar en el último periodo de traspasos, que fue una lástima que no se lo haya llevado, porque me hubiese encantado ver al Cuti Romero y a Piero Hincapié en una misma defensa. Sería mi sueño hecho realidad. Así que ojalá después de este gran mundial que va a tener Piero, que para mí lo va a hacer, el Tottenham vaya a buscar a Piero y se lo termine llevando. 35 millones creo que es la cláusula que tiene hoy en día el Leverkusen sobre Piero, y que no lo va a soltar por menos de eso. Así que nada, para tener en cuenta también. Es un central con gol, puede jugar de 4, puede jugar de 3. Lo hemos analizado en muchas ocasiones acá en la pantalla de Suda, y siempre ha rendido, siempre ha estado a la altura de las circunstancias, que es muy importante también. Así que dicho eso, pasamos al top número 4. Acá tenemos a Lautaro Martínez, el 9 de la escaloneta, el 9 de la selección argentina, que le ha hecho goles al Dortmund, le ha hecho goles al Real Madrid, al Barcelona. ¿Qué más? Le ha hecho goles a River, a Boca. Ha hecho goles a cada equipo gigante que vos te imagines, le ha hecho goles. Así que tremendo lo de Lautaro, lo del Toro, que encima viene de hacer un gran partido hace cuestión de días nada más, frente al Barcelona, en el Camp Nou. Mirá, al Liverpool también, viene ese golazo contra el Liverpool, qué locura. Todavía me acuerdo de la última Champions, que con ese gol se puso en partido y después Alexis, una lástima, se terminaba haciendo expulsar. También ha hecho goles en finales, miren la finalísima, por ejemplo acá, gol al lado del arco, gol de 9, gol de goleador. Y una de las cosas que más me gusta de Lautaro es que no se achica. No se achica contra nada, no se achica contra nadie, y es una cosa que en los 9 es fundamental, tener un 9 que no se te achique, que te vaya al roce siempre, que no le... mirá este golazo de volea. Que no tenga miedo a irse al choque contra un central de 1,90 m, que no tenga miedo de ir a chocarse contra una mole. O sea, esas cosas que son de no tener miedo son fundamentales para un central, para un delantero centro, y Lautaro las reúne todas en un futbolista nada más. Así que
Lautaro Martínez es otro de los que va a tener su primer mundial. Recordemos que el último mundial, espero me voy a dejar esto, el último mundial no lo pudo jugar por una cuestión de que Sampaoli dijo que no tenía roce europeo. Dijo que no tenía roce europeo y lo terminó llevando a Maxi Mesa, que supuestamente sí tenía roce europeo. Pero bueno, en fin, nada, cosas que pasaron en el último mundial. Este chico, creo que no necesita presentación, ya lo están viendo en pantalla. Moisés Caicedo va a jugar su primer mundial. No creo que sea el último, para mí va a tener muchos mundiales más. Y si Ecuador obviamente sigue sobre esta línea que está siguiendo, que es de un juego con jugadores jóvenes, que de hecho va a ser la selección más joven del mundial, para que se den una idea. Pero bueno, Moisés participa en esa nómina de jugadores que reúne la selección ecuatoriana de los más jóvenes, o sea, es Moisés Caicedo, que está atravesando un momento extraordinario a nivel club, a nivel en el Brighton, en la Premier League, está siendo de los mejores mediocampistas de la Premier League en cuanto a recuperaciones, en cuanto a pases, en cuanto a efectividad, disparos al arco, está metido en el top, sin dudas, de la Premier League, y probablemente, después del Mundial, yo creo que va a pegar el salto. Después del Mundial lo veo jugando en el Manchester United doble 5 con Casemiro, o lo veo jugando tranquilamente que se lo lleve Graham Potter al Chelsea, no sé, todo puede pasar, ¿no? O lo podemos ver tranquilamente en el Atlético Madrid, todo es posible. Pero lo cierto es que este chico reúne todos los requisitos para triunfar a nivel mundial, a nivel selección, a nivel mundial, como les vuelvo a repetir, a nivel clubes. Reúne todos los requisitos para ser de los mejores jugadores, y sin dudas los tiene y lo va a hacer, porque si hay una de las cosas que le reconozco yo a Moisés es la regularidad. La regularidad que tiene es espectacular. Es increíble cómo se mantiene siempre en un nivel bueno, subiendo a muy bueno, subiendo a perfecto, y siempre se mantiene en esa línea, nunca baja a un rendimiento malo. Hasta el momento no vi un solo partido esta temporada que haya jugado abajo de los 6 puntos a Moisés. Y esa es una de las cosas que más me gusta y más me sorprende a su vez de Moisés. Miren, contra el Manchester United acá, incluso le ha marcado un gol esta temporada. No, locura total la de Moisés, que ha jugado como quiso. Ha jugado desnudo, digamos, esta temporada. Así que pasamos al número 2. En el número 2 tenemos a Julián Álvarez, otro argentino, en este caso otro de los delanteros que va a disputar su primer mundial. Uno de los jugadores con mayor expectativa. Acá podría haber puesto a Enzo Fernández tranquilamente. Podría haber puesto muchos jugadores, pero bueno, quedarán para un segundo top, por supuesto. Y en este caso le toca a Juli ser parte del top número 2. La verdad, una lástima que termine siendo suplente Juli, porque tranquilamente puede ser titular. Y ojalá a lo largo, o sea, a medida que vayan pasando los años, se gane la titularidad Julián Álvarez y termine jugando la araña que pica de titular en la selección argentina. Pero hoy en día el 9 es Lautaro Martínez y Messi y Di María son los que lo acompañan. En caso de que no esté Di María, demostró ser una buena alternativa jugando de extremo, porque se acopla muy bien con Lautaro. En el último amistoso lo han demostrado. Entonces me parece buena la posibilidad de que Juli pueda jugar de extremo. En este caso va a ser el primer mundial de Juli. Ojalá no sea el último, como dije con todos y como lo voy a decir con todos. Ojalá no sea el último mundial de Juli. Merece tener mucho más protagonismo en el Manchester City, y también lo merece en la selección argentina. Por lo tanto, van a ver cómo, nuevamente lo vuelvo a repetir, como lo dije con todos, a medida que vayan pasando los partidos, cada vez lo vamos a ir viendo tomando un rol más de protagonismo. Ahí está, mira, Lautaro dándole el pase a Juli y Juli metiendo el gol en esta gran sociedad que se va a formar en la selección argentina próximamente. Así que, dicho eso, vamos a pasar al último jugador de todos. Ya se hizo larguísimo el video, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Después vamos a pasar a hacer el top, al siguiente top, una parte 2, si quieren lo podemos hacer. Y vamos a darle play ahí al top número 1, ya lo están viendo en pantalla, Gonzalito Plata. Es cierto que no está llegando quizás en su mejor versión, no está llegando en su mejor nivel, pero eso no quita que la ilusión está, siempre está, de que Gonzalo tenga un buen mundial, porque si Gonzalo tiene un buen mundial, probablemente Ecuador lo tenga a nivel ofensivo, Ecuador lo tenga a nivel goles, aparezcan los goles de la mano de Gonzalo, ya que a través de los delanteros quizás no se está teniendo esa efectividad que necesita el equipo. Quizás aparezca Gonzalo como una alternativa goleadora,
Pero bueno, todo eso depende del rendimiento que tenga Gonzalito. Yo le tengo mucha fe, la verdad es que le tengo mucha confianza, lo estamos acompañando hace mucho tiempo y sabemos de lo que es capaz este chico. Y por eso creemos que va a ser una de las joyas de este mundial, una de las mejores joyas de este mundial. Y además su primer mundial, de hecho. Está claro eso. Y no creo que sea el último, lo vuelvo a repetir, al igual como dije con Moisés. Son de los dos jugadores más jóvenes de este mundial. Y sin dudas va a ser lindo tenerlos ahí disputando sus partidos en la fase de grupo. Ojalá pueda acceder a la siguiente instancia de Ecuador y lo sigamos disfrutando mucho tiempo más. Pero nada, lo cierto es que, lo vuelvo a repetir, este quizás sea el jugador más distinto de esta nómina de 10 jugadores que les digo que armé. El más distinto en el sentido de que es de los más verticales, junto a Anthony y a Vinicius. Me animaría a decir que son los 3 jugadores que más me gustan a nivel, lo vuelvo a repetir, a nivel ser distintos. O sea, son jugadores que no abundan y entonces por eso me gustan mucho más Vinicius, Anthony y Gonzalo Plata, que son 3 jugadores extraordinarios. Así que nada, acá terminamos con el top, con este lindo gol de Gonzalito. Fue Gonzalito, ¿no? Sí, el gol. Sí, fue el de Gonzalito el gol. Ojalá sea un gran mundial para todas estas joyitas y los podamos disfrutar en la siguiente edición, en la edición de México, Canadá, Estados Unidos, creo que era, sí. Ojalá los podamos disfrutar ahí también y quizás los podamos ver en vivo, ojalá también. Gracias por estar ahí, sudamericanos, como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.